¿Qué tal, amigos? Pues hoy no sé qué tan largo vaya a ser este video, pero vamos a hablar de el Pentecostés, ¿verdad? Hoy es un día muy importante para el calendario, sí. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, se dice, o los que han estudiado dicen que después de 3 meses más o menos, 3 meses y unos días, el pueblo llegó al monte Sinaí y se hacen algunas estimaciones de los ciertos sucesos que ocurrieron para que Dios le entregara a Moisés las tablas. Y entonces se piensa que en la fecha del Pentecostés, que es el día de hoy, el pueblo de Israel recibió la ley, ¿sí? Ellos le llaman la Torá. Entonces dicen, por un lado tuvimos la liberación física, porque el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios, y por eso se celebra la Pascua. Y 49 días después del segundo día de la Pascua, así es como ellos lo cuentan, o sea, son 7 semanas por 7 días, 7 por 7, 49, es esta fecha que ellos le llaman Shavuot, que es el festival de las semanas. Entonces ellos tienen 3 festivales muy importantes que están en la Biblia, que es cuando termina el año, en el calendario es más o menos, coincide con el equinoccio de septiembre, y luego viene la Pascua, que tiene una regla que a veces coincide y a veces no coincide con la Pascua, con la manera en la que la celebra la Iglesia Católica, que lo estableció con una regla diferente. La regla, a ver si lo tengo por aquí, pero la regla de los judíos es que ellos dicen el primer día de Nisan, que es el mes principal entre todos los meses del año, es el primer día después de la luna nueva, que ocurre después del equinoccio vernal. Entonces así es como ellos, del primer día de Nisan, luego el día 14 es cuando ya se establece que es la Pascua de los judíos. Por eso dicen que su calendario es lunisolar, y es diferente a los católicos, que en el concilio de Nicea en el año 325 establecieron que para distinguir su celebración de los judíos y evitar confusiones se usaría una siguiente fórmula, que es el primer domingo después de la luna llena, que ocurra después del equinoccio vernal en el hemisferio norte. Entonces las iglesias cristianas occidentales utilizaron después este mismo calendario, que se apegaron al católico, y luego por eso luego los gobiernos como el mexicano utilizan esta fecha para establecer lo que le llaman Semana Santa, ¿no? Pero en realidad es muy diferente a lo de la Pascua. Por eso los católicos o los cristianos cuentan estos 50 días después de su celebración de Semana Santa para decir que ocurrió el Pentecostés. Pero en realidad el Pentecostés que leemos en Hechos de la Biblia ocurre en este día, bueno, que ya terminó, porque los días terminan cuando se pone el sol, y yo ya estoy ahorita, es noche, sigo haciendo mis ejercicios, ¿verdad? Estoy corriendo por lo de mis ejercicios, pero pues es más o menos la explicación por la cual el Pentecostés sí es diferente en esta ocasión que como lo cuentan los católicos, ¿verdad? Entonces este es el que ocurre en Hechos, cuando tú leemos en el libro de Hechos que estaban todos unánimes, juntos en oración, porque Jesús les había dicho que no salieran de su concentración, digamos, aunque Él se les apareció durante 40 días para mostrarles pruebas indudables de que Él se había levantado entre los muertos. Les dijo que serían investidos del poder del Espíritu Santo, del poder de lo alto, así él dice. De hecho, se los puedo leer, a ver. Por aquí voy a traer la Biblia. Sí, aquí está. Uy. Dice, aquí la voy a tener rápido. En Hechos 2. Y como yo ya les había comentado, bueno, pero aquí está Hechos 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados.
Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar de nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto. Todo esto es Turquía, más o menos, lo que es un Capadocia. Mesopotamia no, Mesopotamia es donde está Irak, por ejemplo. Frigia, Panfilia, Egipto, y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Temprano, las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, pues porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Hoy aprendí una cosa muy interesante que les voy a comentar de eso. Y él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo, para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Este es uno de los capítulos más poderosos que yo creo que tiene la Biblia, porque pues ya no habla de Jesucristo, bueno, sí habla de Jesucristo, pero el personaje principal pasa a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se deposita en la iglesia, en nosotros, que somos su templo del Dios viviente. Y les quiero comentar pues varias cosas. Una de las cosas que hoy aprendí justo en este ministerio, ya está, le puse un nuevo nombre, que se va a llamar Tesoros Puros. Es un nombre que me encantó. La palabra puros proviene de buscar en el griego lo que significa la palabra generosidad, y hablaba de pureza, de simpleza, de simplicidad, ¿no? Entonces, tesoros, pues porque Jesús hace muchas referencias a los tesoros que vamos a construir en el cielo, ¿verdad? Cuando Él nos da recomendaciones de atesorar, que es mejor como poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Él dice: atesoren su atención, lo que hagan, hacia lo celestial. Entonces, básicamente lo que creo que va a pasar con este ministerio, uno es el fondo, que luego les voy a comentar con más detalle, que en realidad no es un fondo porque no busca, pues o sea, no es como Berkshire Hathaway, ¿no? Que más o menos vina. Mi idea es colocar el dinero que aportan los socios a diferentes empresas, ¿no? Pero más bien es como, no se coloca en empresas, no se almacena, sino que se distribuye. Yo lo veo más como una distribuidora de tesoros, ¿verdad? Pero los tesoros en realidad, pues sí, son estos tesoros que uno puede conseguir en este mundo material, pero luego se transforman en tesoros celestiales cuando se ponen a los pies de Jesús para que el evangelio se propague, ¿no? Entonces, tengo algunas reglas que he estado estableciendo como de calidad para que se apoye pues a los ministerios que van a tener mayor impacto de acuerdo al criterio que alcanzamos a tener, ¿no? Pero es una actividad nueva, entonces es algo que yo tengo que ir como descubriendo, aprendiendo. Tengo ya un manual de principios, porque todas estas actividades las tienes que hacer a través de ciertos principios, no lo puedes hacer como a lo loco, a lo menso. Y pero al mismo tiempo estuve platicando, se llama Memo Rupe, mi amigo. Él vive en Tlaxcala y encabeza, es un trabajo de un equipo grande, que ellos encabezan un esfuerzo de misioneros. Son varias decenas que mandan a partes que le llaman, la gente que está metida en este tema de la misión le llama la ventana 1040, que me parece que son unas latitudes en el Medio Oriente. Irónicamente, el cristianismo pues no es una religión europea, ¿verdad? Es del Medio Oriente, pero ahí es donde hay más resistencia y donde el cristianismo es minoría, aunque haya empezado justo ahí, ¿no? O sea, empezó en África, empezó en Medio Oriente y también pues en Turquía, que todavía no se considera, pues me parece que ya es miembro de la Unión Europea, pero bueno, y luego ya se fue extendiendo hacia Europa, ¿verdad? Que Pablo haya tenido el acierto de utilizar la infraestructura de Roma para predicar el evangelio hacia allá, y de hecho conforme lees la Biblia y se muestra cómo el Espíritu Santo pues es el plan de él, ¿no? Lo cual me lleva a otros puntos que quiero platicar el día de hoy. Pero uno de los acuerdos que estoy teniendo de este ministerio que quiero que empiece a funcionar en la ciudad de Durango, yo tengo la teoría de que si varias iglesias locales despiertan a este tema de apoyar a los misioneros, se puede activar pues no solo la economía local, sino la iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, hay muchas denominaciones, todos tienen diferentes opiniones, como deberían ser en general cosas como la liturgia, ¿verdad? Y como decía C.S. Lewis, no hay que preguntarse cuando uno esté buscando alguna iglesia si me siento mejor en esta liturgia o en esta otra, en su libro de Mero Cristianismo.
pero él dice si hay santidad, o sea, si hay un celo porque esa doctrina me lleva a vivir una vida en santidad cristiana, ¿verdad? Pero bueno, entonces creo que parte de practicar una vida cristiana, pues, o casi todo tiene que ver con cumplir la gran comisión de Jesús. Cuando Él se va, se les voy a leer. Muchos usan este tema precisamente en Hechos, que es Lucas el escritor. Dice, en el capítulo 1 dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces eso lo dijo antes de que fuera la fecha de, digamos, hoy, pero hace 1996 años, ¿verdad? Así es el recuento, pues ya en algunos videos lo vas a ver que yo tengo, donde explico que es el año 28, ¿verdad? Cuando es lo de Cristo, y por eso digo que es hace 1996 años. Y luego le preguntan cuando estaba por ascender, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, si yo te digo, o sea, la palabra testigo se traduce como mártir, ¿verdad? Mártir no significa que te maten, solo simplemente por dar el testimonio de Jesús, pero sí significa que tienes que dar testimonio de Jesús porque es parte de la vida cristiana, pues. O sea, el Espíritu Santo vive dentro de ti y traes el Espíritu Santo, entonces es lógico que él mismo decía, al maestro, al jefe de la familia lo rechazaron, pues es lógico que a ti también te rechacen porque traes el Espíritu Santo y entonces somos cartas vivas frente a las personas y pues como cristiano es parte de la vida cristiana el rechazo y traer este evangelio y dar testimonio de Jesús, y tiene muchas cosas pues muy bonitas, reconfortantes. A veces no es tan fácil mantenerte porque pues hay críticas, hay disensiones, o a veces en culturas como les platicaba que en Durango hay muchos dogmas, pues la gente se molesta simplemente por que existas. O sea, la existencia de un cristiano en una cultura pues es causa resistencia de el mundo que no quiere arrepentirse, y es normal, ¿verdad? Por eso uno de los mandamientos de Jesús es ámense unos a los otros, es como uno de sus sacramentos. Yo digo, siempre he dicho, son 3 sacramentos, ¿verdad? Uno es reunirse los domingos, hay gente que no lo llama sacramento, pero pues sí, o sea, es como se sostiene la vida cristiana. Es como un bebé que recién nace y necesita sostenerse con alimento. Pues te alimentas de reunirte con tus hermanos cristianos los domingos. Ellos también son rechazados, ellos también viven en una resistencia porque tienen el Espíritu Santo, y es lógico que el mundo esté pues en constante choque. Es una guerra constante, es un conflicto cuerpo a cuerpo entre el mundo y el cristiano. Eso lo habla en un libro que es precioso, que se llama El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Y entonces el segundo sacramento pues es el pan y el vino, la comunión, ¿verdad? Nosotros lo hacemos cenas del Señor, como ahorita lo leíamos, organizamos con amigos. Obviamente yo siempre digo, pues el hecho de que yo tengo una relación con mi padre, yo la considero sagrada, pero no significa que no tengo una relación entrañable, ¿verdad? De amistad, de risas, de bromas, incluso como de gritos, sombrerazos, pero no le quita lo sagrado a mi relación con mi padre, ¿verdad? Yo creo que en ningún momento hay una falta de respeto así grave que no se pueda, y creo que así debería ser la convivencia, y por eso lo hacemos así en la Cena del Señor. Hay gente que me ha dicho, eso es herejía, todo eso Dios te va a castigar y no sé qué, pero yo la verdad, siempre que la hemos hecho hemos visto el poder del Espíritu Santo ahí, en esas cenas. Se manifiesta Dios de una forma increíble, formidable. No tienes idea del tipo de personas que van ahí y expresan las cosas que tienen, y cómo Dios sana, y cómo actúa el Espíritu Santo, cómo Él incluso nos acomoda los lugares para que tengamos estas cenas. Entonces, a mí las críticas, o las mentiras, o las calumnias, o los chismes, pues la verdad es que me tienen sin cuidado. Lo voy a seguir haciendo hasta que el Espíritu Santo me diga, ya no lo hagas, ¿no?
y estaré obediente, tendré una fe obediente a lo que Él quiere hacer. Y el tercero, que en realidad debería ser el primero, es sacramento, es pues el bautismo en agua. Jesús no tenía por qué arrepentirse de nada y se bautizó porque Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿verdad? Solo que en el caso de Cristo, fíjate, el punto al que yo quería llegar es muy interesante. En el caso de Cristo, cuando se bautiza, se abren los cielos y se escucha una voz del cielo del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. O sea, esto es muy interesante porque habla también de muchas cosas. En cierta forma, cada vez que nos bautizamos, porque cuando alguien se bautiza, no cada vez, porque se supone que solamente es un bautismo, nosotros estamos igual, estamos como Cristo lo estableció antes de que ocurriera el hecho de su crucifixión y que fuera sepultado y que se levantara de entre los muertos. Imagínate, eso es lo que es muy interesante, como que proféticamente él ya está diciendo que es lo que representa simbólicamente lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. Y hay mucha gente que le saca al asunto, ¿verdad? Que te dicen, nada más se salvó porque hizo su oración de fe, etcétera, ¿verdad? Yo pienso que el tema del bautismo no tiene por qué evitarse. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, no tienes por qué poner excusas de entregarte a Él, porque es un llamado, pues es el Cristo mismo es el que te llama, te dice: ven y sígueme. Y no te da garantías, no te dice qué es lo que va a pasar en el futuro. Simplemente tú tienes que tener una fe obediente de lo que Él te está llamando. No es el ritual el que te da una relación con Cristo, pero sí es un paso de obediencia donde tú te despegas del mundo y vas corriendo detrás de Cristo porque Él es el Cristo, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir, en mi experiencia personal, me bauticé a los 17 años y me fui desobediente al mundo. O sea, quizás lo seguí unos 2, 3 años y después, ¡pum!, me alejé y me separé de Cristo. O bueno, no sé si alguna vez te alcanzas a separar, pues, pero porque el Espíritu Santo vive en ti y aunque tú vivas en rebelión te está todo el tiempo insistiendo, ¿verdad? Pero ya una vez que el cristiano acepta escuchar el llamado de Cristo, mejor le conviene seguir en obediencia a Cristo y agarrarse de Él para enfrentar este mundo, porque si no el mundo te puede destruir, ¿no? Entonces es una de las cosas muy importantes. Pero Cristo justo le llaman el ungido. Cristo, o sea, la palabra griega Cristo significa el ungido, ¿verdad? Los judíos llaman el Mesías, ¿sí? Y hoy que estábamos estudiando, me metí a una de las iglesias de aquí de Durango, porque este ministerio también lo que voy a hacer es procurar abrir puertas, ¿verdad? Para que más misioneros sean apoyados de todo el mundo a través de las iglesias locales de Durango. A ver cómo me va, ¿verdad? Son como 50 iglesias. Voy a procurar visitarlas a cada uno de los pastores. Y bueno, no sé cómo está el tema de la cultura. Creo que no hay mucha cultura. Hay unos cuantos garbanzos de a libra. Pero vamos a ver qué quiere hacer el Espíritu Santo, porque justo es fe obediente. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero si ya el Señor está haciendo este llamado, pues hay que obedecer. Hay que hacer lo que Él quiere que se haga y simplemente actuar. Pero bueno, entonces vimos el capítulo 3 de Ruth. Es una historia preciosa. Uno de mis hermanos que más amo, fue uno de mis hermanos que hice en Misión Esperanza, me decía que él lloraba cada vez que leían acerca de Ruth, ¿verdad? Y entonces en este capítulo 3 de Ruth, Noemí le dice: yo voy a ver por ti, antes de ser como amargada. Pues se da cuenta, ¿verdad?, que Dios está actuando en la vida de Ruth, a través de Ruth, y que está bendiciendo a su familia. Durante 6 meses la dejó trabajar en el campo Booz, y entonces le dice: haz como te estoy diciendo. Y le da unas ciertas instrucciones, los voy a dejar que ustedes lo lean, el capítulo 3. Pero lo que es muy interesante es la fe obediente de Ruth. O sea, Ruth cree, le dijo: tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Entonces cree en lo que le está diciendo Noemí y simplemente sale corriendo tras de Cristo, ¿verdad? O sea, ahorita estaba platicando con mi mamá y me decía: no, yo le decía, es que ya son cristianos, aunque Cristo no existiera, es que es Cristo preexistente, ¿verdad? Entonces, aunque no haya nacido, aunque no se haya encarnado, Cristo siempre está presente en el Antiguo Testamento. Entonces, casi todo el tiempo se trata de esta lucha de los personajes, de despegarse del mundo y seguir la instrucción de Dios. Y Dios siempre les dice: sé fuerte y valiente, yo estaré contigo, sé fuerte y valiente. Entonces vemos a Cristo ahí mismo en estas instrucciones y vemos la fe obediente de Ruth.
Y me llamó la atención porque una de las instrucciones que le decía Noemí a Ruth le decía, perfúmate. Y alguien estaba leyendo con su versión, me parece que era Reina Valera, y le decía, úngete con perfume. Y entonces yo dije, caray, pues sí, o sea, cuando dice Cristo es el ungido, Cristo es el perfumado. A mí me cuesta mucho trabajo cuando estoy con los Audam y con los Odam, porque ellos, como su mente es de Tepehuán, si yo les digo el Cristo o el Mesías, como que no alcanzan a entender bien qué queremos decir cuando decimos el Mesías, ¿verdad? Pero es el perfumado. Y hay un salmo que dice que me ungiste con el aceite de la alegría. Y justo cuando tú lees Lucas, y que cuando tú de verdad que Lucas dice que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo después de que fue bautizado, igual que le pasó al rey David, como dice en Samuel, que cuando fue ungido con el aceite por el profeta Samuel, fue lleno del aceite del entusiasmo, de la alegría. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de la persona. De hecho, cuando Jesús es bautizado, dice, y vio como una paloma que descendió sobre Jesús. Él lo llenó del Espíritu Santo de Jesús. O sea, su cuerpo, como que el bautismo ya confirma la confirmación del Padre, al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tiene complacencia de él antes de que Jesús haya hecho sus obras, ¿no? Su obra, la obra redentora. O sea, Jesús es nuestro ejemplo, pues, ¿no? Él es, y otra cosa muy bonita que me ha pasado cuando platico con mis hermanos tepehuanos es que ellos, como vienen de un trasfondo donde se les enseña de sus propias costumbres y mezclado, sincretizado con lo que es el catolicismo, ellos están como amarrados a la idea de que tienen que hacer algo que se llama, por ejemplo, el mitote, que es una fiesta donde le ofrecen comida a Dios para que Dios se alegre con ellos. Esa es una visión, yo le llamo panteísta. Tengo un gran amigo, hermano, que espero verlo pronto, Andrés Ferguson, que me ha dicho, pues son animistas, ¿verdad? Y entonces, en el mundo animista, pues tú piensas que el sol es una deidad, y el maíz, y el fuego, ¿verdad? Yo mismo, antes de regresar a Cristo, alguna vez estuve en una de esas ceremonias que hacían de estas cosas. Yo no participé en cuanto a que mi corazón pero estaba tratando de estudiar y ver y experimentar lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, la verdad es que sí llega un punto donde la gente piensa que las cosas creadas tienen divinidad. Y en realidad, cuando tú lees en la carta de Romanos, habla de, pues, que tu mente se corrompe cuando decides adorar las cosas creadas en lugar del creador. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, se me hizo muy poderoso este concepto de el Mesías, el perfumado, sí, el ungido, porque, pues sí, obviamente la lógica de ungir a alguien con aceite es que este aceite que corre empieza a perfumar su vida. Entonces, Cristo es el perfumado. En Cantares habla en mi amado, ¿verdad? Y Cristo es este hombre que representa el hombre más puro y divino y que no pecó, que no cometió maldad, que es entregado en sacrificio, ¿sí? No es que nosotros tengamos que sacrificar nada para agradar a Dios o para que se contente con nosotros, sino que Dios nos amó tanto al mundo que entregó a su Hijo en sacrificio, para que todo aquel quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, todo este conocimiento, todos estos conceptos, es algo que les quería compartir. Y pues hoy es un día muy especial, hoy es el Pentecostés, hoy es el derramamiento del Espíritu Santo, 1996 años. Por eso en mi Substack yo llevo una cuenta, digamos, regresiva o progresiva, como les decía. Y pues nada, eso es lo que les quería compartir hoy, que estoy corriendo. Hay más cosas, más ideas que quizás se me olvidó que empecé y que ya no les di seguimiento, pero creo que es bastante interesante esta reflexión del Pentecostés. Ahora celebramos y tenemos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, y a través de nosotros, que somos su cuerpo, pues es lo que hacemos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y esto es así, y así tienen que ser los siguientes años, esperando el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía no son 2000 años, eso es muy importante resaltarlo y volverlo a insistir, todavía no se cumplen 2000 años. Entonces Él dijo, destruyan este cuerpo y al tercer día yo lo levantaré. Y recuerda que para
el Señor, un día son como 1000 años. Entonces, después de que se cumplan los 2000 años, puede ser en cualquier momento. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.